Hola, bienvenidos. Mi nombre es Jorge Antonio Jesús Magaña Sierra y soy alumno de la Preparatoria Estatal número 9 Víctor Manuel Cervera Pacheco. Hoy realizaré un análisis literario de la novela Estudio en Escarlata, cuyo autor es Arthur Conan Doyle. Nacido el 22 de mayo de 1859 en Edimburgo, Inglaterra. Después de convertirse en novelista, él estudió medicina, donde conoció a cierto doctor llamado Joseph Bell, que lo inspiraría a crear al famoso detective Sherlock Holmes. De esta forma también, al participar en guerras a favor de Gran Bretaña, se volvió defensor del espiritismo y lo refleja en varias de sus obras. Estudio en la Escarlata fue el primero de los 60 relatos en los que aparece Sherlock Holmes, el rey de los detectives, que se ha vuelto tan real para sus lectores como ningún otro en el personaje literario, y que junto a Watson puso en el mapa la literatura del detective, el terror y el misterio y el suspenso para siempre. Argumento. La novela Estudio en Escarlata, publicada por primera vez en 1887, cuyo autor es Arthur Conan Doyle, es una novela del género de terror y misterio con dos partes bien diferenciadas. La primera parte está ambientada a finales del siglo XIX y comienza cuando el Dr. Watson y el Sr. Holmes se conocen y alquilan un piso en el 221B de Baker Street de Londres, y se relata cómo juntos investigan el caso del Estudio en Escarlata. Por ello es el encuentro entre Sherlock Holmes y John Watson, junto con la resolución de su primer caso criminal juntos, el cual tiene como trama la venganza que lleva a cabo un sujeto llamado Jefferson Hope contra dos miembros de la Iglesia de los Mormones, acusados por este de dar muerte a su novia Lucy Ferrier hacía muchos años en la ciudad de Salt Lake City, y al padre de esta. Personajes. Los personajes principales de la novela Estudio en Escarlata son Sherlock Holmes, el detective asesor de la policía de Londres, el Dr. John Watson, que ayuda a resolver el crimen, los inspectores Tobias Gregson y Lestrade, Lucy Ferrier, hija de John Ferrier, Jefferson Hope, el asesino y novio de Lucy, los asesinados Enoch Drever y Joseph Stangerson, y el mormón Brigham Young. Historia. La historia comienza con la narración del Dr. Watson, contándonos acerca de él después de recibirse como médico en 1878 en la Universidad de Londres, ingresando en el ejército para ofrecer sus servicios, pero antes de que pudiera hacerlo estalla la Segunda Guerra de Afganistán, lo cual le trae muchas desgracias, pues se vio envuelto en diversos problemas militares, e inclusive lo dejaron herido. Al final, después de su recuperación, se decidió enviarlo de vuelta a Inglaterra, con sueldo para compensar las molestias provocadas, hecho que lo puso muy feliz, pues era libre de hacer lo que quisiera en Londres, ya que no tenía a quien rendirle cuentas. Por lo tanto, se excedía con los gastos, pero cuando se dio cuenta supo que debía irse a vivir a un lugar más barato, hasta que se encuentra con un viejo amigo, el cual le menciona a Watson que había otro en su misma situación, que necesitaba un compañero con quien dividir los gastos. Es entonces cuando su amigo le menciona por primera vez el nombre de Sherlock Holmes, pero le advierte que no es la clase de compañero que la gente quisiera tener por vecino, ya que sus ideas, como sus experimentos, son demasiado peculiares, lo cual nos sugiere que estaba adelantado a su época. Para cuando llegan al laboratorio del hospital donde se encontraba Holmes, lo descubren a mitad de un experimento, sorprendiendo en gran medida a Watson, pues mientras manipula los instrumentos, el hombre deduce y asegura que el buen doctor Watson había estado en Afganistán. Después de esto y otros pequeños sucesos, él y Watson se ponen a discutir acerca de las habitaciones, para lo cual mencionan sus hábitos, estableciendo diversas normas, y finalmente se ponen de acuerdo en compartir las habitaciones de Baker Street, despidiéndose el señor Watson con mucha intriga sobre el hombre que acababa de conocer.
Al día siguiente de su primer encuentro, Sherlock Holmes y Watson se encuentran según lo acordado para inspeccionar las habitaciones del 221B de Baker Street. Luego de dicha inspección, Watson queda satisfecho con el lugar. Y al vivir con Sherlock Holmes descubrió que en realidad era un hombre agradable, pero muy intrigante, pues mientras dominaba áreas extremadamente complejas del conocimiento, ignoraba muchos datos que para la mayoría eran bastante obvios, para lo cual Holmes alegaba que estos datos no le servían de nada para él ni para su profesión. Ya después de una semana, Watson empezó a notar que las amistades de Holmes se distribuían por todos los rincones de la sociedad, pues los visitaban muy seguido. Estos eran la clientela de Holmes, para lo cual él explica que es un detective asesor. Eso quiere decir que cuando un detective de Scotland Yard o también algún detective privado se equivocan, él los pone en el camino correcto, revisando la información que le proporcionan. Después de todo, había que apoyarse entre colegas. Todo esto sigue su curso hasta que Sherlock Holmes es solicitado para encargarse de un caso de homicidio en Lauriston Gardens, donde Watson no pudo encontrar pistas útiles, pues el cuerpo no tenía ninguna herida, pero sí mucha sangre. Entonces Holmes concluyó rápidamente que se trataba de sangre de otro individuo, además de que había muchos objetos encontrados dentro de la ropa del cadáver, así como a su alrededor. Mientras más analizaban, más compleja era la situación, pero se tornó macabra cuando vieron en la pared de un cuarto escrita la palabra Rache con sangre en el muro, para lo cual Lestrade confirmó que Rache significa venganza en alemán. Luego, en la calle se encuentran con un oficial llamado Reis, que les describe a un hombre, el cual coincide con las características de un hombre que Sherlock Holmes había identificado regresando a la escena del crimen por el anillo que habían encontrado en el cadáver. Entonces, después de obtener la dirección por la cual se dirigió este hombre, Sherlock y Watson piensan tenderle una trampa. Pero mientras aguardaban, llega una anciana de apellido Sawyer, afirmando que el anillo es de su hijo. Entonces, Sherlock Holmes astutamente le dio el anillo para seguirla después. Y después de un rato, ella se subió a un carruaje, el cual mientras la transportaba, Sherlock Holmes no perdía de vista. Pero resulta que la anciana, justamente antes de llegar a la dirección a la cual se suponía que debía ir, saltó del carruaje y corrió a toda prisa. Entonces Holmes asumió que ella sabía que le estarían siguiendo y por eso decidió hacerlo. Aún así, Holmes se sentía humillado, pues había seguido una pista que se le escapó de las manos. Entonces la prensa se puso a especular sobre la causa de muerte de la víctima, para lo cual Holmes decide usar a 6 jóvenes que trabajan para él y los envía a recolectar información de donde puedan. Después de esto, Gregson de Scotland Yard entró en el apartamento alegremente, señalando a Arthur Charpentier de la Armada Británica como el asesino. Holmes le pregunta cómo lo hizo, diciéndole Gregson que el sombrero hallado junto a la víctima traía una dirección de una tienda. Después el vendedor le dijo la dirección de su comprador, llegando al hogar de la señora Charpentier, preguntando por la víctima al señor Enoch J. Drever, a lo cual la señora Charpentier se mostró evasiva, pero después de que su hija Alice confesó que vio al señor Drever antes de morir, la señora habló a solas con Gregson mencionando que ese hombre era horrible y que previo a su muerte trató de llevarse a Alice, y ahí dentro entró su hijo Arthur. Pero su miedo de la señora era tanto que no se atrevió a mirar. Fue cuando escuchó a Arthur decir que Drever no molestaría más mientras estaba armado con un garrote. Así que Gregson lo arrestó, y este dijo: imagino estar siendo arrestado por complicidad en el asesinato de ese miserable de Drever. Pero para empeorar las cosas, poco tiempo después Lestrade entra en la habitación, diciendo que el secretario Stangerson, aliado con Drever, había sido asesinado en el Private Hotel de Halliday, de la misma forma que Drever, con la palabra Rache escrita con sangre en la pared.
pero eso solo complicó más el asunto. Entonces Holmes le preguntó a Lestrade si había pistas útiles en la habitación, a lo cual Lestrade respondió que solo había 2 píldoras. Entonces Holmes partió una a la mitad, dándosela a un pobre perro moribundo. Entonces el perro sucumbió al poco tiempo, para lo cual se confirmó que las pastillas eran venenosas. Entonces Sherlock regresa a Baker Street preguntando por los servicios de un cochero. Después de eso lo revela a él como el asesino directo, para lo cual después de una pelea lo arrestan y lo mandan a interrogar. Y comienza la segunda parte de la novela narrando la historia de un hombre llamado John Ferrier, que perdido en el desierto de Colorado junto a una niña de 5 años encontrado por los mormones, lo llevan a las tierras de Salt Lake City, en Utah. Gracias a esto y con la ayuda de los mormones se hizo rico, creciendo su ahora adoptiva hija Lucy como una mujer hermosa. Pero el patriarca de la comunidad, Brigham Young, exigía que Lucy se casara con uno de los mormones de más alto rango. Pero Lucy estaba enamorada de un joven llamado Jefferson Hope, al cual el padre de esta le envió una carta para que regresara lo antes posible y los ayudara a fugarse del lugar, pues si no lo hacían, el patriarca aplicaría una venganza terrible. Pero al intentar escapar, Enoch J. Drever y Stan Gerson los persiguieron por las montañas, dándole muerte al viejo John Ferrier y llevándose a Lucy, obligándola a casarse con Drever, falleciendo esta de tristeza después de unos días, a lo que Hope juró vengarse. Entonces, después de 5 años, empezó a cazarlos en Londres, cuando se enteró que estos estaban ahí, así que se empleó como un cochero. Primero mató a Drever haciendo que se tomara una de las píldoras que contenían veneno. Después fue por Stangerson al hotel, pero él se resistió, así que lo terminó apuñalando, tirando las píldoras que Lestrade encontró. Drever había denunciado a un cochero en Estados Unidos. Holmes dedujo que un cochero debía ser el asesino, por lo que mandó a uno de sus jóvenes a pedir los servicios de un cochero, en especial de Jefferson Hope, para llevarlo ahí y capturarlo. Al día siguiente, Jefferson Hope fue encontrado muerto en su celda, pues como ya lo había predicho Watson, sufría de malestares del corazón. En el periódico local se informa la muerte de Hope y aclara que el caso fue resuelto por Scotland Yard. En conclusión, de esta forma podemos decir que la novela Estudio en Escarlata nos dio a conocer al gran detective del siglo XIX, que representa todas las características del hombre victoriano, egocéntrico, arrogante, pero a la vez muy inteligente con carácter deductivo, y a su vez Arthur Conan Doyle lo dotó de muchas excentricidades y gustos peculiares. Doyle finalmente murió en Cromwell, Inglaterra, a los 71 años de edad, pero no sin dejarnos un legado detectivesco del gran género policíaco que todos disfrutamos hoy en día, del cual inclusive hasta caricaturas y animes se han basado. Así que puedo decir que esta obra es bastante recomendable si quieres entretenerte, pasar un buen rato. Este relato de 190 páginas es muy entretenido y en especial todos podemos disfrutar del gran detective. Y recuerden, amigos, De hecho, los pequeños detalles siempre son lo más importante.